Una vez más, les queremos dar la bienvenida a las visitas que están con nosotros. Amén. Y digo esto de en dónde estuviéramos, en dónde estuviera yo, en dónde estuvieras tú. Si Cristo no estuviera en nuestras vidas, o si no lo hubiéramos conocido, o si Él no nos hubiera más bien conocido a nosotros. Y digo esto porque la tendencia natural del ser humano, por ejemplo, de alguien que se está acercando a Dios, la tendencia natural es cuando viene la dificultad, alejarse. Hemos visto a través de los años que llegan personas a la iglesia y todo está muy bonito, Dios los toca, se sienten bien, pero llega una dificultad, llega un problema, llega una situación y en vez de acercarse más, se desaparecen de la iglesia. Y esa tendencia natural, hermanos, por causa de la caída, de alejarnos de Dios, es lo que aquí nosotros queremos contrarrestar. Queremos decirle a usted que nos visita: no tienes necesidad de irte. En Cristo está la respuesta. ¿Por qué le da tanto resultado al enemigo, hermanos? Pasar a alguien por una situación y lograr que se aleje. No debería de ser así. Nosotros deberíamos de acercarnos más a Dios en medio de la dificultad. De hecho, las dificultades tienen su propósito, el sufrimiento, el dolor tiene su propósito cuando es de parte de Dios, y es volver al hombre a Dios, a buscar ayuda. No tienes necesidad de irte. Voy a tratar con ustedes en esta mañana. Todavía es mañana, ese globo me... Amén, todavía es mañana. Amén. Y vamos a basarnos en el libro de San Mateo, capítulo 14. Gracias, hermano Oscar. Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. De los labios del Dios Todopoderoso salió esta expresión, que es una expresión muy hermosa, hermanos, porque le dice al ser humano: no tienes necesidad de alejarte. Amén. Este relato que el Señor es un relato en el que participa el Señor, los discípulos y alrededor de 5,000 hombres, y luego aparte de como 5,000 hombres, mujeres y niños, mejor conocido comúnmente como la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos saben de este relato? Amén, gloria a Dios. En el verso 13 del capítulo 14, hermanos, Cristo estaba pasando un trago amargo porque le acababan de avisar al Señor que Juan el Bautista había sido decapitado. Y el Señor, como semejanza humana, hermanos, podía sentir lo que nosotros sentimos. Y al sentirse triste, quizá al sentir el dolor, decidió irse a un lugar solo y apartado, en una barca. Yo no sé si se metió un poco al agua y se sentó en esa barca, en un lugar solo, apartado, allá en el mar de Galilea. Nos tocó mirar esos lugares y definitivamente hasta el día de hoy, hermanos, hay partes ahí que es un lugar desolado. Solo se ven las montañas allá a lo lejos y por otro lado se ve la ribera del mar y se ve solo. El Señor se alejó, hermanos, sintiendo este pesar en su corazón. Pero cuando la gente lo supo, de las aldeas salieron y a pie se fueron a buscar al Señor. La gente llegó, se le empezó a juntar alrededor, hasta que se juntaron alrededor de 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños. Y es aquí cuando Cristo los mira salir de las aldeas y llegar caminando, irse juntando a su alrededor, que el Señor siente compasión por ellos. Y la compasión que sintió Cristo es un mover de sus entrañas, hermanos, por mirar a la gente desesperada por una respuesta. Y todos hemos llegado al Señor buscando una respuesta. Amén. Y dice que sintió compasión por ellos y sanó de ellos a los que estaban enfermos.
Y estaba tan emocionada la gente mirando al Señor ministrar a quizá ciegos, sordos, paralíticos, con dolores, con enfermedades, que el tiempo se les fue, hermanos, y dice la Biblia que empezó a anochecer. Se empezó a oscurecer, pero la gente estaba tan emocionada con Cristo, porque quiero decirle algo, no hay nada más emocionante que nuestro Señor Jesucristo. Cuando entra en acción y empieza a ministrar, no hay nada más emocionante, hermanos. Es algo que nosotros debemos aprender a apreciar. Y la gente estaba mirando al Señor, echando fuera demonios, sanando enfermos, porque no todo está escrito ahí. Lo que hizo, que empezó a anochecer, dice en el verso 15, que se menciona que ya estaba anocheciendo, y se le acercan los discípulos a Cristo, preocupados porque tenían la mayor parte del día la gente ahí y se estaba haciendo noche, y le dijeron: Señor, ya está oscureciendo, despide a la gente para que vaya a las aldeas de alrededor y compren qué comer, no va a ser que se nos desmayen aquí. Como que nos identificamos ahorita, ¿verdad? No se me van a desmayar aquí. Ahorita va a venir la comida. Le dijeron: despídelos para que vayan y encuentren comida. Pero el Rey del universo, hermanos, dice estas palabras tan hermosas. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Ustedes, como seres humanos que no tienen mi mentalidad, ustedes quieren que la gente se vaya. Yo, dice Cristo, el Rey del universo, digo: no tienen necesidad de irse. Alguien se te va a acercar y te va a decir: ya no vas a esa iglesia, vete a esa iglesia. Nosotros que tenemos la mente de Cristo te decimos hoy: no tienes necesidad de irte. Aquí es el lugar correcto, aquí es donde debes de estar, aquí es donde debes de mantenerte cerca del Maestro, el que tiene la respuesta. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y los discípulos se quedaron en shock. ¿Y cómo le vamos a dar de comer nosotros, Señor, si solamente tenemos 5 panes y 2 peces? Y como que para 5,000 es muy poquito, ¿no? Bueno, creo que hasta para mi familia, cuando estábamos allá en mi casa, no la hacíamos con 5 panes y 2 peces. Con mi hermano mayor teníamos, él se los comía todos. Gloria a Dios. Señor, verso 17, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y Cristo dijo: tráiganmelos para acá. Traédmelos. Así dijo el Señor: traédmelos para acá. El verso 19, mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. En el verso 20, si lo podemos leer ahí. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. El verso 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué tremendo imagen, qué tremenda imagen mental podemos obtener, hermanos, de este relato. Podemos imaginarnos 5,000 personas, y si venían mujeres y niños, mínimo el doble. 10,000 personas sentados en la hierba, y los discípulos repartiendo el pan, y repartían pan para acá y repartían pan para acá, y un pedazo de pescado para allá. Y seguía saliendo más, y seguían repartiendo, y seguía saliendo más, y volvían a la canasta original, y seguía saliendo más, y regresaban otra vez, y hay más. Y Pedro emocionado, y Juan emocionado, y Santiago y todos los demás. No se acaba, la provisión continúa, porque cuando Cristo bendice, hermanos, no es el tamaño de la provisión, es quien está bendiciendo. Y todos comieron y todos se saciaron, y hasta sobró. Quiero decirte, amigo que nos visitas, amigo que nos has estado visitando por algún tiempo, que así como Cristo dijo en aquella ocasión: no tiene necesidad de irse, nosotros queremos decirte a ti en lo personal, de nuestro corazón,
de nuestros pastores, del grupo ministerial, no tienes necesidad de irte. No te alejes de este lugar. Mantente aquí, porque Cristo está aquí. Porque Cristo te ama y nosotros te amamos y queremos que te quedes en este lugar. Si los discípulos en ese tiempo no lo entendieron, nosotros sí lo entendemos. Y quiero presentarte, basado en este relato, algunas lecciones muy importantes que podemos aprender de aquí, y quisiera que abrieras tu corazón y las escucharas con atención, porque son para ti. Cristo nunca, como lección número 1, Cristo nunca está tan ocupado en otras cuestiones como para no atenderte a ti. Juan el Bautista acababa de morir, era su primo en la carne, era su pariente, hermanos, y era el que lo introdujo en la escena, hermanos, de la predicación. Fue su antecesor, venía de parte de él, hermanos, Juan el Bautista, y Cristo lo amaba. Y acababa de ser decapitado, y el Señor estaba pasando por esa situación, pero eso no lo detuvo para atender a las personas que se le acercaron. Nunca el Señor va a estar tan ocupado como para decirte a ti: no tengo tiempo para ti. Siempre está disponible para ti, todo el tiempo. Cuando haya necesidad en tu vida, ahí está el Señor. Sea de madrugada, el Señor no tiene necesidad de dormir. El Señor siempre está ahí. Es más, Él no está limitado ni por el tiempo, porque Él vive fuera del tiempo. Él puede entrar en cualquier parte del tiempo. Él habita la eternidad, y la eternidad lo habita Él. Él puede salirse del tiempo y observarnos, y puede entrar en el tiempo en donde Él quiere. En cualquier momento que tú lo busques, Él va a estar ahí para ti. Como lección número 1, eres tan importante para Dios, amigo que nos visitas. Eres tan importante para Dios que Él no te puede decir que no cuando tú lo buscas. De hecho, Él está desesperado porque tú lo buscas. Así como el padre esperaba al hijo pródigo, dice la Biblia que Él se paraba a observar a lo lejos, a ver cuándo iba a aparecer su hijo perdido, su hijo en otras cosas, hermanos, malas que ofendían al padre. Y el padre no estaba diciendo: este malvado allá anda, no lo voy a esperar. El padre se paraba en la tarde, quizás estar mirando a lo lejos. ¿Cuándo irá a aparecer mi hijo? No importa cómo venga, yo lo que quiero es verlo. Cuando el hijo apareció al final, hermanos, quién sabe cuánto tiempo pasó, el padre no esperó a que llegara, corrió y lo abrazó y lo besó y ordenó que se le tratara bien. Cristo nunca está tan ocupado como para darte la espalda a ti, amigo que nos visitas. El Señor está siempre esperándote con sus brazos abiertos. Y si Él te espera así, la iglesia te espera así también, o la iglesia te debe de esperar así también. Cada hermano debe abrir su corazón para recibir a todo aquel que viene buscando a Dios, porque nosotros reflejamos al Señor. Pero qué hermoso cuadro, hermanos. El Señor siempre esperándonos. Siempre esperándonos. Nunca está tan ocupado el Señor como para no atenderte. Nunca, nunca, nunca. Los religiosos pintan a un Dios en su trono con un látigo y pórtate mal y vas a ver cómo te va a ir. Y mucha gente vive con temor, hermanos, a ese Dios. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque he hecho esto y esto. No. Invitaba a un amigo mío que ya se fue para México y le decía: vamos a la iglesia, y me decía: no, hombre, yo soy bien malandro, que voy a andar yendo ahí, eso es para la gente que se porta bien. Y yo le tuve que decir, si conocieras a algunos de los que están ahí en la iglesia, con todo respeto. Le dije: no vamos a la iglesia porque somos buenos. Vamos a la iglesia porque sabemos que sin Cristo no podemos seguir. Somos malos, somos pecadores, pero lo necesitamos a Él. Por esa razón estamos aquí. Estamos en un proceso.
Y hay algunos en las iglesias, hermanos, que son peores que los de afuera. O somos, pues, porque no se me sienten. ¿Y eso quiere decir que yo me debo de salir de la iglesia o alguno de ustedes? No, quiere decir que con más ganas debemos de venir a la iglesia y traer a los que están allá afuera al Señor. Gloria a Dios. Lección número 2. Aunque tu situación sea oscura y desierta, porque dice la Biblia, el Señor se fue a un lugar solo y desierto y luego ya anochecía, estaba un poquito tenebroso el asunto. ¿Cuántos han andado así ya cuando está oscureciendo y que andan en alguna parte sola? Por ejemplo en un rancho, pues los que son de rancho. Bueno, aquí en Sur Carolina ese es rancho, por si no sabía. Ciudad en Los Ángeles, en Chicago, en Atlanta. Ok. Para los que digan, no, yo soy de ciudad, no te la recargues tanto, la isla es un ranchillo. Okay, digo, yo no. Miami es ciudad. Pero no, porque despertaron. Pero cuando andan en unas partes así desoladonas, hermanos, un poco menos pobladas, rurales, y empieza a atardecer o oscurecer, se empieza a mirar medio fea la situación, ¿no? Y más si usted no conoce, nomás anda de visita, anda así como que. Cuando yo llegué de Los Ángeles, hermano, llegué a Savannah. Y de ahí nos vinimos con un muchacho en una troca, el hermano Demetrio se acuerda, y el hermano Miguel. Cuando empezamos, eran como las 11 de la noche, hermana. Veníamos de Los Ángeles, donde nunca se ve oscuridad, todo el tiempo hay luz. Y empezamos a transitar por el 170 y luego por la 46. Venía bien espantado, hermano. Este fue mi pensamiento, ¿en dónde me vine a meter yo? Y luego por la carretera y para los lados no se ve nada, habrá puros pinos, negro como la noche. Miraba para enfrente, nomás la pura rayita de la carretera en medio se alcanzaba a distinguir, y para atrás oscuridad. Así estaba ese día cuando los discípulos dijeron, diles que se vayan, Señor, se está poniendo fea la situación. Y Cristo dijo, no. Cuando tu situación, cuando tu pecado, cuando tu vida, cuando tu situación familiar, social, de trabajo, de dinero, está así de negra, hermanos, es cuando más Cristo dice, no te vayas. Es cuando más Cristo dice, ahí es donde te quería agarrar, porque ahí es donde vas a buscar de mí, y ahí es donde yo te voy a conocer mejor, y ahí es donde yo te voy a abrazar, y ahí es donde voy a ver cómo vas a reaccionar. Pero si algo no debes de hacer es irte de mí. Aunque tu situación sea oscura y desierta, Cristo te puede atender. Para Él lo mismo es las tinieblas que la luz. No vamos a asustar a Dios, es que yo he pecado tanto. ¿Tú crees que Dios se va a asustar contigo? Te falta mucho para espantar al Señor. El Señor conoce los seres humanos, Él nos creó. Él sabe después de la caída qué tan negros pueden ser los pensamientos de un ser humano, qué tan malos pueden ser los sentimientos de un ser humano, qué tanto odio se puede guardar en un corazón en contra de los que algún día fueron amigos e incluso de los propios padres. Pero el Señor no se asusta. Él te dice, por más negra que esté la situación, por más oscura que esté la situación, por más triste que esté la situación, por más grande que sea el sufrimiento, no te alejes de mí. No te alejes de mí. No cometas el error de pensar que eres demasiado malo para ser parte del reino de Dios. Hay asesinos que predican, hermano, o ex asesinos que predican el reino de Dios, llenos de unción del Señor. ¿Sabes por qué? Porque han aprendido a confiar en el Señor en medio de las situaciones negras y difíciles de la vida. El Señor lo dijo en una ocasión, no hay pecado más grande que yo. ¿Qué quiso decir el Señor con esa expresión? No hay pecado más grande que mi poder para perdonarlo.
No hay pecado más grande que mi gracia que lo puede cubrir. No hay pecado tan negro que mi sangre no lo pueda lavar y que quede el alma blanca como la nieve. No existe nada imposible para mí. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y la gente afuera te marca y te pone etiquetas y dice: ahí va el perdido, ahí va el borracho, ahí va aquel, ahí va el otro. Ese está metido en tantas cosas que ni Dios lo perdona. Usan la frase: no tienes perdón de Dios. Mentiras del diablo. Si tú te acercas al Señor, te arrepientes, eres bautizado en su bendito nombre, quedas limpiecito delante de Dios. Y de ahí en adelante el poder de Dios sigue contigo para limpiarte día con día. Es mentira de Satanás. Acércate a Dios aún en medio de tu dificultad. Pero es que si se dan cuenta, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué importa lo que digan si el Señor te quiere llevar al tercer cielo? ¿O por vergüenza te vas a ir a condenar al infierno? Como dijera nuestro hermano Efraín Andrade, cosas en qué pensar. Por vergüenza, por no aceptar que estás mal, prefieres irte a condenar al infierno. Mejor acércate y di: yo necesito salvación. ¿Qué hago, hermanos? ¿Y sabes qué te vamos a decir? No te vamos a decir: cuéntanos todo lo que has hecho, para que no te preocupes. No te vamos a decir eso. No te va a llamar el pastor a la oficina y te va a decir: necesito que me cuentes todo de tu vida. ¿Para qué quiero saber yo todo de tu vida si yo no te puedo perdonar? Para esos que les gusta saber todo. ¿Para qué quieres saber tú si tú no puedes perdonar? Es que este hizo aquello. Y el que puede perdonar es Dios. Déjale que lo confiese ante Dios. Pero es cierto que yo si me metiera en todas las situaciones de ustedes, hermanos, si yo pudiera perdonarlos, porque ustedes me dijeran, yo decía: te perdono. Pero ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No importa tu situación. Ahora, lección número 3. Aunque la provisión no parezca suficiente, no son los panes ni son los peces lo importante. Lo importante es quién los toma en sus manos y quién los bendice. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios actuar, hermanos, en nuestras vidas y pensamos: con esto poquito el Señor me va a bendecir? Y al final nos damos cuenta que hasta sobra. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cuántos podemos dar testimonio de que el Señor es fiel? Y cuando lo que miramos con nuestros ojos no es suficiente, al final sobra. Y lo único que podemos decir es: gloria a Dios, gracias Señor, eres tú, nadie más. Gloria al Señor Jesús. Mire, no es lo que miramos. ¿Cómo les explicaré? Ahí les va. No es una piedra que yo pude agarrar aquí en mi mano. No es más grande que un ejército, hermanos, de hombres guerreros, con espadas, con escudos, con cascos y listos para la guerra. Es más un ejército que una piedra, ¿verdad? Pero en las manos de Dios, en una onda de un joven llamado David, una piedra, hermanos, se convirtió en la provisión que derrotó un ejército e incluso gigantes, con espadas, con lanzas, con jabalinas, con escudos, con estrategias de guerra. Una piedra fue la provisión de Dios para derrotar el ejército de los filisteos. No es lo que se ve, es quién está bendiciendo, quién está proveyendo. Uno de los jueces llamado Gedeón salió a pelear contra los madianitas. Ahí está en el libro de los jueces. Salió a pelear contra los madianitas y dijo el Señor: el pueblo que traes es mucho, necesito menos. Es que son muchos. No sea que el pueblo diga: por mi mano yo derroté a los madianitas y a los amalecitas y a los hijos del oriente. Son muchos y pueden tomar la gloria para ustedes. Y les puso una prueba ahí. El caso es que separó 300 y le dijo: con esos 300 yo te voy a entregar al enemigo. Dice la Biblia que el enemigo eran, hermanos, como plaga de langostas.
del montón de gente que era. Como los camellos eran como la arena del mar, dice. ¿Se puede usted imaginar un ejército grandísimo de miles y miles, hermanos, y venir con 300 a pelear contra ellos? Pero es que esos 300 estaban en la mano del Señor y el Señor los bendijo. Y con esos 300 ni las espadas usaron. Usaron trompetas y usaron antorchas. Las metieron en cántaros, las antorchas, y pues no se miraban, nomás estaban prendidas allá adentro. Llegaron 100 por un lado, 100 por otro, 100 por otro, eran 300. Hicieron 3 escuadrones de 100. Y cuando llegó el momento, por el Señor y por Gedeón, quebraron los cántaros, sacaron las antorchas y tocaron las trompetas, hermanos, la alabanza y la presencia de Dios. Y todo el ejército que estaba en el medio del campamento se empezó a matar entre ellos porque se asustaron. Y todos se mataron solos. Ya los que quedaron pues ya era pan comido. Ya asustados y medios heridos, los demás llegaron y los hicieron pedazos. Porque no es lo que se ve, no es el tamaño de la provisión, es quién está proveyendo. El Señor dio palabras sobre esta iglesia. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Si salió de la boca de Dios, estoy seguro que se va a cumplir. Si salió de la mente de Dios, estoy seguro que va a ser creado. Porque cuando Dios habla, Él crea. Él le habla las cosas que no son como si fuesen. Y cuando escuchan su palabra, obedecen, son creadas, hermanos. 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres, más niños y mujeres. Y los apóstoles, que se me hace que Pedro haber sido bueno para comer. Y con ese poco de alimento, hermanos, alcanzó para todos. Déjenme le digo algo. Usted en su situación solo confíe en Dios. Pero con esto voy a alcanzar yo. Con esto voy a alcanzar a cubrir. Si mide 6 pies y su cobija mide 4, usted confíe en el Señor. Usted confíe en el Señor. Si el desierto está muy frío, el Señor va a mandar una columna de fuego. Y si el desierto está muy caliente por el sol abrasador, el Señor va a mandar la nube para que lo cubra. Su provisión es suficiente para ti. No te dejes guiar por lo que miras. ¿Para qué vas a esa iglesia? ¿Cómo te van a ayudar si tú tienes estos problemas? Y ahí no hay profesionistas, ahí no tienen doctores, ahí no hay dinero. Mira el edificio que están rentando. Mejor vete a otra iglesia o vete acá, No se trata de lo que vemos ni de lo que tenemos. No es el edificio, es el Dios que habita el edificio. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? No son las paredes. Es el Dios que habita en estas 4 paredes y que se dimensiona a toda la ciudad, hermanos. ¿A poco usted cree que Cristo se miraba cuando caminaba tan imponente como cuando estaba en su gloria? No, era un hombre o semejanza de hombre. Él caminaba y se llenaba de polvo. Él caminaba y si alguien lo golpeaba le dolía y sangraba. Él caminaba, hermanos, en medio de la multitud, pero cuando Él actuaba, hermanos, el poder de Dios salía porque Dios estaba en Él. Como dijo el hermano Juan Campos, no dejes que esta debilidad de carne te confunda. Adentro soy el mismo. Cuando se le acercó Satanás y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan porque tienes hambre. El hermano le parafraseó las palabras al Señor y dijo: no dejas que esta humana debilidad te confunda, Satanás. Yo soy el mismo al que tú adorabas en el cielo. Yo soy el mismo que se sienta en el trono y a que tú te tienes que doblegar. No me vengas con cosas.
Querido amigo que nos visitas, no te confundas por la debilidad que ves en nosotros o porque miras que las paredes no están chapeadas de oro como los palacios de los árabes. No te confundas. Lo importante es el espíritu que se mueve en este lugar. No te confundas porque en la alabanza no somos profesionales. No te confundas con eso. La alabanza profesional que no es de Dios no te puede sanar heridas internas. Esta alabanza humildemente con 3 instrumentos y unas coristas puede sanar tu alma porque viene del cielo y es inspirada por Dios. No te confundas, no es lo que se ve, es lo que es en realidad en el mundo espiritual. Una atmósfera apostólica, profética de poder que puede sanar tu alma y te puede llevar al tercer cielo. No dejes que porque miras al hermano Isaías así de chiquito, no te confundas, el Señor se mueve. No porque veas a nuestro pastor aquí, un hombre común como todos nosotros, no te confundas, Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Si ves los 5 panes y los 2 peces, tú confía, vas a comer. Si nomás hay 5 panes y 2 peces y estás hasta allá, hasta atrás, no creo que va a alcanzar, yo voy a ir a comprar a las aldeas. No tienes necesidad de irte. Ya lo dijo el Señor, vas a comer, vas a ser proveído. Recuerde, no es lo que vemos, no es la provisión que se ve, es quien la toma y la bendice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero decirte, a Dios no lo impresionan los números. 5 panes eran muy poquitos. No necesitaba miles. Solo necesitaba que estuvieran en sus manos. Gloria a Dios. Voy a entrar ya para terminar. Hay mucho que decir, hermanos, de esto. Mucho que decir. Pero yo quiero hacer esta aplicación muy importante para ti, amigo que estás con nosotros. El propósito de Cristo era que se quedaran para la provisión, pero no solamente física, sino para la provisión eterna. Cristo no quería alimentar a la multitud físicamente nada más con pan y peces. Él quería que aprovecharan la provisión espiritual que había en él, que solo el grupo de los 12 tenía hasta ese momento. Pero en el libro de los Hechos, hermanos, yo creo con todo mi corazón que el propósito de Cristo y del corazón de Cristo se cumplió. Porque en esa ocasión el apóstol Pedro estaba hablando en el Hechos capítulo 4, el verso 4. Y dice la palabra del Señor: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Esto que pasó aquí, hermanos, era el propósito original de Cristo. No solamente darles comida física, sino que se acercaran a Él para la comida que no perece, la comida espiritual, para alcanzar salvación. Si tú has estado aquí con nosotros como visitante, como amigo, has participado en los grupos celulares, se te ha impartido la palabra de Dios, has aprendido la palabra de Dios, has compartido el alimento con nosotros. Quiero decirte que el propósito de Dios va más allá de eso. El Señor no quiere que solamente seas un simpatizante de la iglesia, alguien que conoce a los hermanos, que sale con los hermanos. El Señor quiere que te apoderes de la provisión espiritual que es la vida eterna en el cielo. Y eso fue lo que pasó después de que Cristo muere, es sepultado y resucita, y los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y Pedro, ungido por Dios y por su Espíritu Santo, está hablando, y como 5,000 hombres reciben. Pero en esta ocasión ya no Pedro les dio comida física, ya no les dio una torta, una soda, una coca. En esta ocasión Pedro les dio la entrada al reino de los cielos. Fue el bautismo en el nombre de Jesucristo y el ser unidos a la iglesia. Eso
Eso es la finalidad de nosotros también. Nosotros queremos tratarte bien. Eres importante para nosotros. Queremos hacer lo mejor para ustedes, amigos que están con nosotros. Para nosotros hacer esto es un placer, porque nosotros los amamos. Para nosotros, mi corazón se goza en hacer esto. Nuestro hermano Manuel Lugo, todos los que dirigen células, es un placer. Nuestros pastores, es un placer en el corazón mirarlos aquí. Tener el anhelo interno de nosotros que un día le entreguen la vida a Jesucristo y sean bautizados. Eso es la remuneración más grande que podamos nosotros tener. Ustedes no tienen idea las lágrimas de gozo que derramamos cuando alguien decide, hermanos, ser bautizado en el nombre de Jesucristo, formar parte, entrar al reino de Dios. No tienen ni idea lo que nos hacen sentir. Nos gozamos. Porque eso es la finalidad. Queremos sacarlos de las tinieblas a la luz de Cristo. Cristo alimentó 5,000 ahí en Mateo, pero Pedro bautizó a 5,000 en los Hechos. Cristo empezó el trabajo y yo sé que Él sabía, porque Él sabe todas las cosas. Este que tengo aquí, que es malcriado y respondón y corajudo y todo, era Pedro. Un día se va a encargar de ganarlos para mi reino. El reino de los cielos se ha acercado, mi amigo, y los valientes lo arrebatan. ¿Por qué no te sales de los 5,000 y te metes al grupo de los 12, que fueron los que se quedaron con Cristo y los que se fueron al mar con Cristo y pasaron pruebas con Cristo, mientras los otros 5,000 bien dormidos y bien llenos se fueron para sus casas, bien llenos de comida física y dormidos, mientras los apóstoles, que también participaron de la comida física, lograron participar de la comida espiritual al lado del Señor Jesucristo? Es más trabajo, es más estrés, es más planeación dentro de tus capacidades, pero es más bendición y más esperanza. Es la única esperanza, Cristo nuestro Salvador, de llevarnos al tercer cielo. Cámbiate del lugar de oyente y métete al lugar de hijo del reino. Dar un aplauso al Señor. Querido amigo, no tienes necesidad de irte. No regreses a tu oscuridad, a tu soledad. Después de haber experimentado las caricias de Dios, quédate con Cristo. Él quiere hacer morada en ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere viajar contigo. Él quiere estar contigo en el trabajo. Él quiere estar contigo cuando vayas viajando. Él quiere estar contigo en esas madrugadas de tristeza o de dolor. Él quiere ser parte de tu vida completamente y darte finalmente la felicidad eterna al estar con Él para siempre. Decide ser parte de los 5,000 del libro de los Hechos. Y no solamente de los 5,000 del libro de Mateo. ¿De cuál grupo quieres ser tú? Y lo único que toma es una decisión personal. Señor, yo quiero disfrutar más que del pan y de los peces. Yo quiero disfrutar más que de un momento bonito al escuchar un canto. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. ¿Cuántos quieren convertirse en hijos de Dios? Adoptados ya como hijos de Dios, cubiertos con su sangre, de todos aquellos que aún no han hecho un pacto con el Señor. A mí me gustaría que toda la iglesia oráramos por ustedes hoy. No sé cómo expresarles lo importante que son para nosotros, pero la única forma de hacerlo es decírselos. Son importantes para nosotros. Un día el Señor nos encontró así a todos nosotros. Un día Cristo encontró a nuestro hermano Wilmer con necesidad en su alma. Un día el Señor Jesucristo encontró a nuestro hermano César Vázquez con necesidad en su alma. Un día el Señor Jesucristo encontró a mi hermano Inocente Marino con necesidad en su alma.
Y por cualquier situación que ellos hubieran tenido en sus vidas, no les dijo el Señor, ustedes no. Los abrazó. Y un día ellos decidieron hacer un pacto con Dios y hoy son hijos de Dios. Lo dijo, ayer platicaba con mi hermano Eliezer y me dijo una frase que me había dicho antes: Dios quiere hijos, no solamente creyentes. Digo, porque el hijo participa de todo lo que es del reino, porque el reino es de él. Cuán grande dicha nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios. Si tú no has sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo a través del bautismo, haciendo un pacto público con Él, bíblicamente no puede ser considerado un hijo del reino, o como parte del reino, un hijo de Dios. Y tú me puedes decir, hermano, pero me estáis excluyendo. Sí, pero es bien fácil. Ahí está un bautisterio. Eso lo arreglamos en menos que canta un gallo. Y si tú me puedes decir, pero es que yo me siento mal que me excluyas. Bueno, pues es que es sencillo, es tu decisión. Si nosotros te dijéramos, es que tienes que traer $100,000 para poder ser parte de la iglesia, y ya que los traigas, necesitas correr un maratón de 42 kilómetros, y ya después de eso nos vamos a juntar toda la iglesia a ver si te damos chance de que seas parte de la iglesia, entonces sí me puedes reclamar. Pero si yo te digo, necesito solamente ser obediente a la palabra del Señor y hacer un pacto con Dios público al ser bautizado en un acto bien sencillo, solamente cubierto de agua, que eso significa bautismo, sumergirse completamente en agua, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en el nombre del Señor Jesucristo, y that's it. De ahí para allá formas parte de la iglesia y obtienes toda la responsabilidad de ser un hijo de Dios, como los apóstoles que andaban con el Señor Jesucristo para todos lados. Ahora Cristo va a andar contigo para todos lados, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, a donde tú vayas, y el día que Él venga en las nubes, te va a llevar con Él. Sencillo. Queríamos dejar esto en tu corazón. Si no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar toda la iglesia por ti para pedirle bendición sobre tu vida. No tengas miedo, como quiera, nosotros ya sabemos, pero póngase de pie. Póngase de pie. Y ahí donde está, sin molestarlo de su lugarcito, le voy a pedir a los ministros que pasen y pongan sus manos sobre ellos y declaren bendición sobre ustedes. Bendición de provisión de parte de Dios, ahora en el nombre de Jesús, Creador del cielo y de la tierra. El enemigo ha estado robando, Señor, la felicidad, robando, Señor Jesucristo, lo que a ellos les pertenece, Señor. Te pedimos que pongas convicción en sus corazones. Te pedimos que pongas fuerza y valor en sus corazones, Señor, para tomar la decisión más importante que van a tomar en sus vidas, Señor, la de hacer un pacto contigo y convertirse en hijos tuyos. En hijos tuyos como parte del reino del cielo. Desciende ahora, Señor Jesucristo, con tu autoridad. Une el cielo con la tierra y con tu autoridad, Señor. Declaramos bendición sobre la vida de cada uno de los visitantes que están con nosotros hoy, de todos aquellos que no han hecho un pacto contigo, pero que tienen en su corazón el estarte escuchando, Señor. Diles que no tienen necesidad de irse, Señor. No tienen necesidad de buscar nada más, Señor. Tú eres la provisión que ellos necesitan. Tú eres la provisión que ellos necesitan hoy, Señor Jesús. Tú eres, Señor, el alimento que ellos necesitan. No tienen necesidad de irse. Toca sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor. Haz una obra milagrosa en esta hora, Señor. Desde el cielo desciende, Señor, con tus ángeles y bendice las vidas de tus hijos, Señor. Y bendice cada visitante que está con nosotros hoy.
Lo creemos por la fe. Tú has de hacer una obra grande, Señor, en ellos. Y ellos han de traer más gente, Señor, para que también hagan pacto contigo, Señor Jesucristo. Tú has de bendecir de manera gloriosa, como solamente tú lo sabes hacer. Ahora vemos 5 panes y 2 peces. Pero al tú estar bendiciendo, Señor, esta cosecha, este trigo, va a aumentar y va a aumentar y no se va a agotar, Señor, hasta que cumpla el propósito para lo que tú enviaste esta bendición en esta hora. Lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, bajo la atmósfera apostólica profética, Señor Jesucristo, bajo la atmósfera de reino. Yo lo declaro hoy, que vamos a ver tu mano, Señor, en esta provisión que tú estás derramando en este momento. No es lo que vemos, Señor, no es lo que nuestros sentidos entienden, es lo que tú has dicho. En el nombre poderoso de Jesucristo lo declaramos hoy. Amén, amén, amén. Denle el aplauso fuerte al Señor Jesucristo.